Lo que ves aquí no es solo una pared rosada teñida con hematoxilina y eosina. Es la fábrica donde se terminan de formar las heces, donde miles de células calciformes producen el muco que nos permite evacuar y donde un ejército de linfocitos protege nuestro cuerpo. Hoy viajaremos dentro del intestino grueso de la rata Wistar para descubrir cómo su organización microscópica determina su función vital. Cuando observamos ese tejido al microscopio, pareciera ser solo una pared lisa teñida en tonos rosados. Pero en realidad, estamos frente a un sistema complejo capaz de transformar los residuos de la digestión en algo que nuestro cuerpo pueda expulsar sin dañarse. Este tejido no solo compacta lo que comemos, también decide cuánta agua conservar, cómo lubricar el camino de las heces y qué microorganismos pueden convivir con nosotros sin ponernos en riesgo. De hecho, la vida del colon gira alrededor del equilibrio entre absorber lo necesario y defenderse de lo que podría ser peligroso. Por ejemplo, aquí no hay un escudo rígido como en la piel, sino una barrera dinámica, un epitelio que se renueva constantemente y que trabaja en conjunto con un ejército de células inmunitarias ocultas en la lámina propia. Ellas reconocen amenazas que llegan a través de los alimentos o producidas por la microbiota. Y algo más, aunque suene contradictorio, el colon necesita de miles de bacterias para funcionar. Descripción anatómica. El intestino grueso de la rata Wistar es un segmento del tubo digestivo que se extiende desde el ilion hasta el ano. Está formado por el ciego, colon y recto. Comienza con un ciego prominente, característico en roedores, donde se realiza una fermentación bacteriana activa. Esta fermentación permite a la rata procesar fibras de la dieta que serían inútiles para otras especies. El colon se divide en regiones ascendente, transversa, descendente y sigmoidea, formando un trayecto donde el material ingerido es deshidratado y compactado. Finalmente, el recto actúa como reservorio del material fecal hasta su expulsión por el ano. Aunque parece solo una tubería, su pared está altamente especializada. Sus 4 capas internas, mucosa, submucosa, muscular y serosa, permiten absorber agua, lubricar mecánicamente el paso de las heces y defender el cuerpo contra microorganismos. Descripción fisiológica. En términos funcionales, el intestino grueso de la rata absorbe agua, electrolitos, sobre todo sodio y cloruro, y vitaminas sintetizadas por la microbiota intestinal, como vitaminas K y del complejo B. Lo más importante es el balance que mantiene entre absorción y lubricación. Sin absorción, las heces serían líquidas, sin moco, el roce sería abrasivo e inflamatorio. Además, el intestino grueso es un órgano inmunológico activo. No solo se relaciona con la microbiota, sino que la vejiga. Los linfocitos y nódulos linfáticos presentes en la lámina propia impiden que bacterias patógenas entren al cuerpo. Esto implica que el colon no es pasivo, sino una barrera que decide qué moléculas se absorben, qué microorganismos permanecen y qué elementos deben eliminarse. Descripción histológica. Mucosa. La mucosa del intestino grueso está formada por epitelio cilíndrico simple, lámina propia y muscular de la mucosa. A diferencia del intestino delgado, aquí no hay vellosidades. En su lugar encontramos las criptas profundas de Lieberkühn, que aumentan la superficie funcional donde se produce absorción y secreción. Su epitelio contiene 2 tipos celulares principales: los enterocitos, que absorben agua y electrolitos, y las células calciformes, que producen moco que protege y lubrica. La lámina propia es rica en linfocitos y vasos sanguíneos, que sirven para defender y transportar lo absorbido. Aquí también aparecen los nódulos linfáticos completos, que da señal de actividad inmunitaria. En la figura 6, con un corte transversal a 4X, se identifican las 4 capas del intestino grueso: la mucosa con pliegues correspondientes a criptas, la submucosa con conectivo denso, la muscular externa con 2 capas de músculo liso y la serosa externa. El propósito visual es en mostrar la estructura general del órgano y el espesor de cada capa. En la figura 7, con un corte transversal a 10X, se observa la mucosa con epitelio cilíndrico simple y abundantes células caliciformes. Las criptas de Lieberkühn aparecen como invaginaciones tubulares, ocupando gran parte del grosor de la mucosa. El propósito visual es el resaltar que en el colon no hay vellosidades, sino criptas profundas. Criptas de Lieberkühn. Estas criptas son estructuras tubulares que se extienden hacia la lámina propia. Contienen células que,
Regeneran el epitelio constantemente. Es muy importante porque el contacto con heces genera el desgaste. Y secretan hormonas intestinales que regulan la motilidad. Su forma cambia según el corte histológico. En el corte transversal se observan como orificios circulares y en el longitudinal se ven como tubos alargados. Esta diferencia demuestra que no basta con ver un tejido, también debemos interpretar su orientación microscópica. En la figura 8, con un corte transversal a 40X, las criptas se observan completas, revestidas por enterocitos y gran cantidad de células mucosas. En la lámina propia se distinguen linfocitos dispersos, reflejando la función inmunológica del colon. Cabe destacar que la mucosa tiene función defensiva además de absorción y secreción. En la figura 9, con un corte transversal a 100X, se observa con claridad el epitelio cilíndrico simple con calciformes de citoplasma claro y núcleos basales. Las criptas están delimitadas y rodeadas por la lámina propia vascularizada. Cabe destacar que las células calciformes son muy abundantes en el colon, lo cual se evidencia aquí. En la figura 10, con el corte transversal y así en X, la lámina propia rodea individualmente a las criptas e incluye infiltrado linfocitario evidente. La muscular de la mucosa parece delgada en la base, separando la mucosa de la submucosa. Cabe destacar que la lámina propia es tejido inmunológico activo. Células caliciformes. Las células caliciformes son abundantes, lo cual tiene lógica porque el contenido fecal es abrasivo. Estas células contienen vesículas de mucina que se tiñen pálidas con hematoxilina y eosina, lo que explica su aspecto claro y vacuolado. Cuando secretan moco, las vesículas se fusionan y liberan glicoproteínas, que forman una capa protectora que cubre el epitelio. Esta capa no solo ayuda al deslizamiento, sino que secuestra toxinas, atrapa microorganismos y modula la respuesta inmunológica local. En la figura 12, con un corte longitudinal a 40X, las criptas aparecen alargadas siguiendo el eje del corte. Se distinguen enterocitos con borde apical y numerosas células mucosas. En la lámina propia se observan linfocitos entre criptas. Cabe destacar cómo cambia la forma de las criptas entre corte longitudinal versus el transversal. En la figura 13, con un corte longitudinal a 100X, se aprecia la actividad secretora. Las células mucosas resaltan teñidas en púrpura con moco visible y enterocitos con núcleos basales alineados. La morfología permite diferenciar ambos tipos celulares. Cabe destacar que las células caliciformes es igual a la secreción, los enterocitos igual a la absorción. Submucosa, muscular y serosa. Debajo de la mucosa se encuentra la submucosa, de tejido conectivo denso y regular con vasos sanguíneos y el plexo nervioso de Meissner. Regula la secreción y el flujo sanguíneo local. La muscular externa, con dos capas de músculo liso, interna circular y externa longitudinal, separadas por el plexo mientérico de Auerbach, encargado de coordinar los movimientos perisclásticos que empujan el material fecal. Y finalmente, la serosa, que recubre externamente al intestino cuando está suspendido en la cavidad abdominal, formada por mesotelio y tejido conectivo laxo. En nuestra figura 11 se diferencian mucosa, submucosa y muscular externa. Las criptas se siguen hacia abajo, delimitadas de la submucosa por la muscular de la mucosa. La muscular externa muestra capas de músculo liso dispuestas longitudinalmente. Cabe destacar que cada capa está separada y no se confunde con las criptas. El intestino grueso de la rata es una perfecta demostración de cómo la estructura microscópica sostiene la vida. Su epitelio absorbe, su moco protege, su inmunidad vigila, su muscular impulsa. En cada capa, una función indispensable. Bajo el microscopio, lo que vemos no es solo el tejido, es la esencia del equilibrio entre digestión, protección y supervivencia. Si la producción de moco intestinal disminuyera drásticamente, ¿crees que el mayor riesgo sería la pérdida de absorción, el daño mecánico o la pérdida de defensa inmunológica? ¿Por qué? Y hasta aquí llega nuestra observación histológica del intestino grueso de la ratita Wistar albina. A lo largo de este video analizamos su anatomía general, reconocimos las principales capas que componen el órgano y bajo el microscopio identificamos sus células clave.
Este tipo de análisis histológico nos permite comprender cómo su microestructura sostiene la fisiología digestiva, revelando la importancia de cada detalle observado en el laboratorio. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.